altura que le corresponde a la regulación de crecida, ¿cierto? Entonces, el caudal de diseño del estudio hidrológico se selecciona, se hace un análisis de crecidas, ¿sí? Y se elige un periodo de retorno entre 500 a 1000 años. He mencionado la importancia que tiene la selección de este periodo de retorno, ¿cierto? A mayor periodo de retorno, obviamente la estructura es mucho más grande del vertedero de excedencias, mayor inversión, etcétera. Pero por el otro lado está la seguridad de la estructura como tal. Los embalses son sumamente importantes y el papel que juegan es también sumamente importante. ¿Por qué? Porque es una estructura que tiene que preservar la seguridad de la presa. ¿Está claro? Entonces, había mencionado también, fíjense, en un corte, es una presa de tierra, pero la ubicación donde tiene que estar la cresta del vertedero de excedencias. Tiene que estar justo, ¿sí?, al límite de la altura que le corresponde al volumen útil. Fíjense acá, ¿cierto? Entonces está acá la cresta del vertedero. Apenas sube el nivel en el embalse, ¿sí?, y entra en funcionamiento el vertedero de excedencias. En este caso estoy mostrando un vertedero de excedencias de cresta libre y por lo tanto la ecuación que tiene que utilizarse para su diseño es el de vertederos de excedencia libres, de superficie libre. No está trabajando a presión en la imagen el vertedero que estoy mostrando. Luego, H3, fíjense que sería, ¿hay alguien que quiere entrar o por qué suena tanto? ¿Ya los añadí o hay algún problema? Ventura, ¿me ayudan un poco? ¿Ya están? Bueno, ya, yo creo que ya están todos, ¿verdad? Okay. Continuamos, juventud. Entonces, decía que la ecuación que gobierna el diseño de un vertedero de excedencia es la ecuación de vertederos de superficie libre. Entre la altura de carga en la ecuación de vertederos de excedencias, la ecuación de carga, la altura de carga que gobierna, que forma parte para el cálculo y la determinación del caudal, ¿sí?, es H sub 3, la que se encuentra por encima del volumen útil. Es esta altura que estoy mostrando con el mouse. Esta altura H, ¿sí?, es la altura de carga sobre la cresta del vertedero de excedencias. ¿Cómo se determina la altura de carga? Se hace un análisis justamente del tránsito de avenidas y les pedí que hagan una práctica, un trabajo de investigación, ¿cierto? Donde el caudal de crecidas, producto de la respuesta hidrológica de la cuenca ante un evento extremo, ¿sí?, ingresa al embalse, al ingreso del embalse, un caudal de crecidas. Ustedes pueden calcular para diferentes periodos de retorno, desde 5, 10, 15, 20, 100 años, etcétera, es simplemente aplicar las ecuaciones, ¿cierto? Entonces, una vez que se tiene definido inclusive el periodo de retorno, ya conocemos ese caudal. Y ese caudal es Q, ¿sí? Fíjense, determina las otras dimensiones del vertedero de excedencias y principalmente determina, en función a la forma, por ejemplo, tiene que ser siempre una cresta redondeada, ¿sí?, con coeficiente de descarga. En los textos de hidráulica se encuentra por la forma. Generalmente este coeficiente 2/3 de mu por la raíz cuadrada de 2GH debería ser superior a 2, 2.1, 2.21, etc. Mucho depende de la forma, ¿cierto?, de la cresta del vertedero. Vuelvo a reiterar, esta cresta siempre redondeada. Se suele utilizar mayormente el perfil Krieger, cuya planilla de cálculo se las he enviado al grupo. Allá se entran los datos, ¿sí?, y prácticamente es una ecuación que les da la forma de este perfil Krieger para su diseño, ¿cierto? Entonces, se determina luego, una vez que conocemos el caudal para cierto periodo de retorno, determinamos, ¿sí?, la longitud del vertedero de excedencias. Al determinar la longitud del vertedero de excedencias, estamos también incidiendo en la determinación de H sub 3, ¿cierto? Ahora bien, si la longitud del vertedero es más corta, ¿qué pasa? Que H3 tiene que ser mayor.
¿cierto? Ahora, si la longitud del vertedero la hacemos bastante larga, disminuimos la altura H3. Fíjense que es una combinación importante acá que se debe considerar. ¿Por qué? Porque si elijo una altura, o perdón, si elijo una longitud de vertedero muy corta, H3 es más grande, es mayor. ¿Y eso incide en qué? Incide en la determinación de la altura de la presa. ¿Está claro? Eso es importante considerar. ¿Por qué? Porque a mayor altura de presa, obviamente mayor es la inversión, ¿cierto? Porque las presas son largas, 300 metros, 250 metros, etc. Por eso es que es una combinación, un análisis adecuado para poder determinar adecuadamente H sub 3, ¿cierto? La altura de carga sobre la cresta. Entonces, de esta forma. Y por encima de H sub 3, una vez que hemos determinado estas características juventud del vertedero, fíjense, por encima viene el bordo libre y de esta forma ya tenemos determinada la altura total de la presa, sea de tierra o sea de hormigón. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ups. Creo que todavía hay gente que quiere entrar. Son los últimos que voy a permitir porque ya me están confundiendo aquí. Ahora bien, ok. Entonces, ¿se ve mi pantalla, juventud? Laminación de la avenida crecida. Sí, ingeniero. Ok, Sí, bien. ingeniero. Entonces, fíjense cómo es, cómo funciona. Aquí hay un esquema, ¿sí? De una presa. Aquí tenemos la presa, oh, perdón. Acá. Vamos a usar puntero. Okay. Acá tenemos la presa, ¿cierto? Vamos a suponer que esa es la estructura. Entonces, de la presa tenemos una obra de toma, o también podríamos tener acá un desfogue de fondo. Algunas presas no tienen desfogue de fondo, no todas. Pero sí, todas las presas jóvenes tienen que tener, aparte del cuerpo de la presa, obviamente, un vertedero de excelencias y una obra de toma por donde entregamos el caudal de diseño para el cual el proyecto está siendo implementado. ¿Está claro? Entonces, tiene que haber una obra de toma y siempre tiene que haber un vertedero de excelencias, si no vamos a producir un sobrevertido y se cae la presa. Entonces, fíjense, aquí hay un ingreso de caudal importante, después de una crecida, un Q, un ingreso. Aquí hay un proceso de laminación, ¿cierto? En función a la superficie del embalse. Si en planta yo dibujo una presa, este es su embalse. Acá en este punto ingresa este caudal que estoy mostrando aquí y hay un proceso de laminación o tránsito de avenida que se da por encima, es decir, que se distribuye, ¿sí? Un cierto caudal a lo largo del embalse. Entonces, pero no llega este caudal de crecidas jóvenes, no llega de manera instantánea a ser igual a este caudal. ¿Por qué? Porque vuelvo a reiterar un proceso de laminación en su superficie y este caudal que sale por el vertedero es siempre menor a este pico que ingresa en el embalse. ¿Por qué? Porque hay un proceso de laminación, vuelvo a reiterar, ¿cierto? Entonces, por esa razón es que ¿sí? Cuando se hace este análisis, se utiliza, por ejemplo, de manera muy estimativa, se la puede realizar a través del software GKHMS, ¿cierto? Y lo pueden usar en el proyecto ustedes. En el que una vez que se determina el caudal pico, ¿sí? Ese caudal pico, por ejemplo, para este ejemplo es de 6 punto y algo metros cúbicos, ¿cierto? Como resultado, fíjense, haciendo el análisis en GKHMS, también determinamos, de acuerdo a las características, etcétera, si este es el pico que ingresa producto de la cuenca, ¿sí? Al inicio del embalse, pero este es el caudal que llega al vertedero de excedencias. Entonces, fíjense, en este análisis no es el mismo. Se pregunta a la sala, ¿en qué momento este caudal pico máximo sería igual al caudal que sale por el vertedero de excelencia? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién sabe? Juventud. ¿Entiende? ¿Cuándo? ¿En qué momento sería igual? Este caudal de crecidas que ingresa acá sería el mismo que sale por el vertedero de excedencia. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Eh?
Eso no sucede. ¿Por qué razón no sucede? Porque todo embalse y presa tiene unas características, tiene un embalse, ¿cierto? Eso lograría coincidir si acaso no tenemos embalse, ¿cierto? Y el caudal de ingreso tendría que salir directamente por el vertedero de excedencias. No, no sucede aquello, ¿está claro? Por eso es que se tiene que hacer este análisis del tránsito de avenidas para determinar ese caudal. Si diseñamos el vertedero de excedencias con este caudal pico, obviamente el vertedero va a salir enorme, ¿cierto? Entonces, por eso hay este proceso de laminación. Y se determina este caudal que sale. En este caso, en el ejemplo, incluso en un cierto tiempo, porque fíjense que no es en el mismo tiempo en el que el caudal S de crecidas alcanza el vertedero de excedencias. Siempre hay un cierto tiempo delta T, ¿sí? Aquí hay un delta T, ¿cierto? Que toma ese tiempo en llegar esa crecida ya disminuida hacia el vertedero de excedencia. En este ejemplo, más o menos son de 4.5 metros cúbicos por segundo. Había mencionado que los vertederos de excedencias pueden ser superficiales como este o vertederos a presión y funcionan básicamente como orificios, ¿cierto? La ubicación de estos vertederos es dependiendo de la zona. Hay algunos que, por ejemplo, en este caso, cuando no hay espacio suficiente, el vertedero de excedencias puede ser implementado en un costado, en otra zona, y fíjense cómo se realizaría la evacuación, ¿cierto? ¿Sí? Por espacios a veces no se logra implementar cerca del cuerpo de la presa, puede estar en un costado, pero lo importante es que tiene que tener un vertedero de excedencia. Las ecuaciones que gobiernan tanto el vertedero de excedencia superficial, esa es la ecuación completa, y los vertederos como orificios, ¿cierto? Estos pueden estar, fíjense, esta presa, por ejemplo, acá al de la derecha, no se ve un vertedero de excedencia superficial, pero sí dos vertederos a presión, ¿sí? Y que funcionan como orificios. Estos serían los vertederos. Entiendo que estos deberían ser el desfogue de fondo. La obra de toma de pronto no necesariamente tiene que verse en la cara de la presa, puede estar a un costado, puede ser un túnel que está atravesando, fíjense, esta roca en este costado o por este otro, ¿cierto? ¿Se acuerdan del video de la presa de Hoover? Entonces puede estar en otro lado la obra de toma, ¿sí? Como en Misikuni, por ejemplo. Misikuni no es que las aguas salen hacia aquí de la obra de toma. En el embalse está construido una boca toma y se encarga de llevar por un costado las aguas que son embalsadas, ¿ok? Bien, ahí está el perfil Krieger y hay otro perfil West también con el cual se puede construir la forma importante hidrodinámica, ¿cierto? Esto han visto en hidráulico ustedes, ¿sí? Ahí está este perfil hidrodinámico que facilita la descarga, juventud. Si esto se lleva al laboratorio y se analiza, etcétera, tiene una implicancia importante, ¿cierto? Obviamente ustedes pueden esto hacer, digamos, incrementar un poco la longitud del vertedero para compensar esas pérdidas que se podían generar, ¿cierto? Pero en análisis muy específicos, muy particulares, de alta precisión, ¿sí? Pues es importante este coeficiente de descarga, el coeficiente CD, que es igual a 2/3 de mu por la raíz cuadrada de 2g, donde mu juega un papel importante y es función justamente para determinar el perfil Krieger hidrodinámico que se tiene. Vuelvo a reiterar, a nivel de investigación se puede perfeccionar y esto es producto, estos dos perfiles, Krieger y West, son producto de investigación, ¿cierto? Y por eso es que se afina mucho la forma inclusive. Pero vuelvo a reiterar, en nuestro país podemos compensar un poco aquello incrementando 1 metro, 2 metros de longitud de vertedero, ¿ok? Entonces, y esto es ya producto de la investigación, se han establecido estos perfiles para un adecuado diseño de los vertederos de excedencia, por la forma que tienen, ¿sí? Aquí se muestra un análisis básicamente de justamente lo que estaba mencionando, en qué consiste, ¿sí?, la determinación de este coeficiente de descarga. Obviamente,
para ser mucho más eficiente, para tener las adecuadas dimensiones del vertedero, se hace un análisis inclusive del coeficiente de descarga. Pero, vuelvo a reiterar, para efectos de cálculos aproximados, este coeficiente hasta puede tomarse como 2.21, 2/3 de mu por la raíz cuadrada de 2g, igual a 2.21. Otro de aspecto importante, y esto es importante mencionar, me estaba olvidando, esto es producto de la cavitación, porque si regresamos a esta vista, a cualquiera de estos perfiles, fíjense que, ¿por qué tiene esta forma tan particular? ¿Por qué? Porque facilitamos la descarga del agua por la superficie del vertedero, evitando que la lámina genere vacíos. Y cuando se genera vacíos, se produce, a ver, ¿quién puede leer fuerte? ¿Qué dice acá? Hola, ¿quién lee? Juventud, ¿están ahí? Cavitación, ingeniero. Se produce cavitación. ¿Y qué es la cavitación? Es la erosión de la superficie de la estructura. Acá cuando el flujo se desprende genera vacíos y erosiona. Son burbujas que van explotando rápidamente y van destrozando la superficie del hormigón. Por eso es que siempre se trata de generar una superficie lo más hidrodinámica posible, considerando todas las recomendaciones y asumiendo un adecuado coeficiente de descarga. ¿Ok? Y usando los perfiles Krieger y de Weiss para poder construir estas superficies del vertedero de excedente. Otro aspecto importante, bueno, es este tema de la longitud útil. Y esto tiene que ver cuando, fíjense en este caso, este vertedero está dividido por pilas, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente por acá va a pasar un puente, ¿ya? Que va a conectar ambas riberas. Y por lo tanto, acá hay una, si bien hay una longitud total, pero hay una longitud útil, ¿sí? Y por ende, cuando se tiene ese caso, hay que considerar, fíjense, esta relación, donde LU es la longitud útil que ingresaría en nuestra ecuación de vertedero. ¿Por qué? Porque el flujo cuando choca con la pila se contrae, ¿cierto? Hay contracción en los estribos y eso hay que considerar, ¿cierto? Entonces, esta ecuación es la que se considera para ver incluso cuántos tramos se tiene ahí divididos por las columnas o pilas. He mencionado también en la anterior clase las partes de un vertedero de excedencia. Son 4: acceso, control, descarga o terminal o de disipación de energía. Y fíjense que no todos los vertederos tienen sección de acceso, por ejemplo, pero sí todos los vertederos tienen sección de control. No todos los vertederos tienen sección de descarga, pero sí todos los vertederos tienen que tener una estructura de disipación de energía prevista. Entonces, pero esas son sus 4 partes importantes de un vertedero de excedencias. Cuando no tienen un vertedero, o cuando un vertedero de excedencias no tiene una sección de acceso, fácil, ¿cierto? Cuando las presas, por ejemplo, San Jacinto no tiene, ¿por qué? Porque es una presa arco, ¿sí? El agua llega allá, tiene una sección de control que es la cresta y básicamente luego tiene una caída libre del flujo, no tiene una rápida para descender y conducir las aguas hacia aguas abajo, y es caída libre a una fosa, ¿sí? De esta forma. Pero fíjense, tiene una cuarta parte que es la zona de disipación de energía. Entonces tiene 2 y solo tiene 4. 1 no tiene la sección de acceso, 3 la sección de descarga tampoco tiene, pero tiene sección de control y sección de disipación de energía. Más claro, agua. Bueno, aquí básicamente ese es un típico vertedero de excedencias con una sección de descarga tipo rápida, ¿sí? Entonces vemos sus partes. Tiene una sección de acceso que tiene una zona acá, quizá la foto no se ve bien, pero aquí en el perfil sí se ve. Miren, aquí estoy trazando con línea roja, estoy mostrando la sección de acceso. Es una especie de canal que conduce las aguas adecuadamente hacia el vertedero de excedencias. Incluso aquí, fíjense, muy pequeñito se ve un murito, un muro pequeño, curveado, sí, que conduce, facilita el ingreso del agua al vertedero de excedencias. Tiene una sección de control que básicamente es este punto que estoy marcando acá. ¿Por qué? Porque es la cresta del vertedero, ¿cierto?
Acá obviamente es una simple representación, pero ese perfil debería ser un perfil Krieger o un perfil Weiss, ¿cierto? Entonces, luego viene la sección de descarga. Aquí tenemos la sección 3. Acá tenemos 1, la sección 2 de control, 3 de descarga y 4 de disipación de energía. Esta disipación de energía, fíjense acá, al final de la rápida, cuyo software también ya lo tienen ustedes, fíjense cómo llega aquí abajo el flujo y vuela de esta forma y cae en esta fosa que está preparada acá, que sería esta zona, 4. ¿Sí? O salto esquí también se le llama, salto esquí o trampolín, ¿sí? Es una forma de disipación de energía. Pero fíjense que tiene que haber una piscina acá, de hormigón, obviamente, para disipar esa energía. Caso contrario, el flujo podría erosionar toda esta zona y se viene abajo la presa. ¿Está claro? Ya luego, aguas abajo, una vez que las aguas han sido ya, se ha disipado la energía del flujo, estas son entregadas al río, digamos, en flujo ya subcrítico, ¿cierto? Así. Entonces, creo que con eso está claro. Fíjense, Misikuni, el megaproyecto en nuestro país, también tiene una sección de acceso. Fíjense, todo este canal ha sido construido y adecuadamente construido con las características necesarias. Quizá aquí falta el piso de hormigón, ¿no? No observo eso, pero fíjense la forma y todo. Este es la parte 1 del vertedero. Acá se encuentra la sección de control, la cresta del vertedero, que sería 2, y donde están estos vehículos y todavía en construcción esta zona es la 3, la de disipación, o perdón, la de descarga, ¿sí? Hemos hecho el análisis, ¿se acuerdan? En clase hemos hecho un cálculo sobre el caudal que debe salir por ese vertedero de excedencias, que de acuerdo al análisis que hemos hecho, produciría, si se presenta ese caudal de crecidas para ese periodo de retorno elegido, podía producir un sobrevertido en la represa de Misikuni. Supongo que tendrán cuidado en la actualidad. Aquí tenemos la sección de descarga 3, fíjense, una bonita vista de la represa de Itaipú, ¿sí? Con una zona de disipación de energía tipo salto esquí o trampolín. Fíjense acá, ese detalle. Sumamente importante, ¿cierto? Es un megaproyecto, ¿sí? Ahora, acá lo importante es considerar, fíjense que este caudal, este nivel, y por ende un caudal que está saliendo de la central hidroeléctrica de Itaipú, ¿sí? No tendría que ser obstruido con esta descarga, ¿cierto? Por lo que generaría un remanso y estaríamos disminuyendo la altura de caída sobre las turbinas. ¿Ok? Bien, este es el análisis que habíamos hecho en clase. Inicialmente, fíjense, de acuerdo a los planos de Misikuni, se tenía un vertedero acá. Este es el vertedero, aquí tenemos las ataguías, esto ya lo hemos visto en clase, la cresta de la presa, el túnel de desvío que está de color rojo acá, etc. Tenemos un vertedero de excedencias acá y observo otro vertedero de excedencias a este costado. Sí, aquí hay dos vertederos de excedencias. El caudal máximo lo habíamos visto que para el periodo de retorno que se ha elegido, que no recuerdo cuántos años es, pero estoy seguro que es para más de 1000 años, inclusive es de 2300 metros cúbicos por segundo. Entonces, el ancho del vertedero es 24 metros, ¿sí? Pero hemos hecho el cálculo, hemos hecho su cálculo y este es el vertedero que ya está construido. Estos son los planos famosos as-built, ¿cierto? Los as-built ya están hechos, ya está construida la obra. Y cuando hemos hecho el análisis, ¿se acuerdan? Cuando hemos hecho el análisis del vertedero, ¿qué es lo que hemos observado? Que para ese caudal, básicamente el tirante sobre la cresta del vertedero viene a dar a este nivel. No sé si se acuerdan ustedes. Entonces, eso significa que aquí hay una gran interrogante sobre el diseño del vertedero y la construcción del mismo, ¿sí? No sé por qué razón, el mismo debería tener esa capacidad de evacuación para el caudal que ha sido diseñado de 2.300 metros cúbicos. No sé, pero aquí el proyecto Misikuni debería tener cuidado en esa situación, ¿cierto? Hay una tubería de desfogue o del desvío, ¿se acuerdan? Esta que sí tiene una buena capacidad de desfogue, ¿sí? Porque si no me equivoco es de 4 metros de diámetro,
¿cierto? Pero sus válvulas funcionan con energía eléctrica. ¿Y qué tal si no hay energía eléctrica, hay una crecida, etcétera? No van a poder operar. Porque entiendo que si hacen operar para evacuar esos volúmenes que estarían ingresando parte de este caudal de 2.300, podría contribuir y evitar un sobrevertido. Aparte de eso, tenemos la boca toma. Fíjense que acá no aparece en este plano la boca toma, pero está por acá arriba y es una tubería, ¿sí? Que sale de acá y conduce las aguas hasta la central hidroeléctrica inicialmente, hasta la central hidroeléctrica de Misicuni, y después hace la distribución para la producción de agua a la ciudad de Cochabamba. Ok. Entonces, esto está bajo análisis y cuestionamiento. Hemos hecho el cálculo, pero no sé. Pero bueno, fíjense, la rápida cambia de pendientes inicialmente de 2.24, luego al 40% y luego al 75%, para luego tener un salto esquí en esta parte final y obviamente hacer la disipación de energía. Este es el análisis que hicimos en clase, ¿sí? Para ver qué es lo que produce, si es que se presenta ese caudal. Es posible que nunca se dé ese caudal de 2.300, pero eso es arriesgado, juventud, ¿cierto? Entonces, si ellos mismos han producido esta información, esto es muy arriesgado y no sale por el vertedero. Pueden decir que puede salir por el desfogue de fondo, pero ustedes saben que si no hay energía eléctrica, esas válvulas no funcionan, y ahí están en problema. Ok. Creo que está claro hasta aquí. Aquí pueden sacarle un control print screen para tener las relaciones de cálculo, por ejemplo, del vuelo del chorro, ¿cierto? Aquí fíjense cómo sale, esta estructura ya está construida y aquí sale y vuela el chorro. Ahora, ¿a qué longitud vuela el chorro? Su parte media y cómo haría yo la disipación de energía, ¿cierto? La longitud del vuelo de chorro puede ser determinada por esta ecuación, que es función de la velocidad, el ángulo que forma la salida del flujo respecto a la horizontal. Aquí ponemos 30 grados. Fíjense, ese ángulo de salida del chorro debería estar entre este rango de 12 a 35%, ¿cierto? Entonces, esta es la ecuación con la que se puede calcular la longitud de vuelo del chorro, ¿sí? Y de esta forma. Ahora bien, si esa es la longitud de vuelo del chorro, tenemos la otra relación, fíjense, complementaria, porque ese chorro logra llegar, y si tenemos una fosa de agua, una piscina acá, por la energía que trae la misma, alcanza una longitud final de LBC. Inicialmente se calcula LB a través de esta relación y luego LBC, que sería el punto final donde llega el vuelo del chorro. Y de esta forma nosotros tenemos que diseñar esta fosa, ¿sí?, de disipación de energía. Bueno, en función a esa longitud y generarle una fosa, ¿sí?, en la que constante y de manera permanente tenemos que tener agua, ¿cierto? Porque si no tuviese agua, vuelvo a reiterar, los procesos erosivos son fatales. Incluso se produce cavitación en esa zona. ¿Está bien? Ok. Bueno, esto hemos analizado. Está la sección de control, se está mostrando ahí, la sección del control del vertedero de excedencias de Misicuni. La rápida, ¿sí? Esta parte, ¿qué pendiente tenía, jóvenes? ¿Se acuerdan? 70%, ¿cierto? De pendiente. Ya están terminando, digamos, la construcción del vertedero acá. Obviamente, a la fecha ya tiene que estar construido, ¿no? ¿Sí o no? Creo que aquí tenía un pequeño video, no logro reproducirlo. Bueno. Ok. Ya viendo las represas en nuestro país y sus vertederos de excedencias. Por ejemplo, estoy mostrando acá la represa de San Jacinto. Fíjense, y está cubierta por, ¿cómo se llama? Algas, ¿cierto? Son algas. Esto es por un proceso de eutrofización que se da en los embalses. Fíjense, no debería ser así, no debería ser tan exagerada la presencia de estas algas.
porque aparte que estas algas también generan un hábitat adecuado para los pececitos, ¿cierto? Y los cangrejitos. Pero aquí hay exceso ¿sí? De algas, básicamente ya es perjudicial, ¿ok? Pero acá estamos viendo el vertedero de excedencias, ¿sí? Su vertedero de excedencias tiene una longitud total, pero está dividido en 4 partes, y ahí sí tenemos que calcular la longitud útil, de acuerdo a la ecuación que les he brindado más adelante, ¿cierto? Tenemos que calcular la longitud útil porque hay contracción del flujo cuando choca con las pilas o columnas, en este caso, de este proyecto. ¿Está claro? Entonces, aquí, fíjense, y es otra vista de la parte de aguas abajo. Acá está el vertedero de excedencias, ahí están las longitudes L1, L2 y L13 y L4. ¿Sí? La cresta del vertedero no tiene sección de acceso esta represa o este vertedero de acceso o vertedero de excedencias, perdón, tiene una sección de control que es básicamente la cresta del vertedero, no tiene descarga, no tiene una estructura de descarga, pero sí tiene acá una fosa de disipación de energía, ¿cierto? Caída libre, este es un vertedero de excedencias tipo caída libre, ¿sí? Así se le llama, porque el flujo cae básicamente a la fosa de disipación de energía. Y fíjense, constantemente tiene agua. No debería haber estos flujos que ustedes están viendo acá, porque esos son pérdidas. Ya las válvulas por años de operación se supone que están presentando pérdidas, ¿sí? Estas estructuras de acá son desfogue de fondo, al igual que esta otra. Son desfogue de fondo para evacuar los sedimentos que llegan al embalse, ¿cierto? Aquí hay una escalerilla de descenso, por ejemplo, y tiene una galería de inspección también en su parte central. No en todo el largo de la presa, porque acá en la parte de arriba no se observa galerías, pero sí en la parte baja. Y además tiene que acceder el personal a operar en caso de emergencias estas válvulas, hacer sus trabajos de mantenimiento y operación y todo aquello, ¿cierto? Por eso que tiene que haber un acceso garantizado a estas estructuras. Y ahora, ¿cómo quito las rayas estas que tengo aquí? Bueno, ok, juventud. Aquí, por ejemplo, tenemos eh, la vista frontal nuevamente de Misikuni, pero ya en operación, ¿cierto? Está operando la estructura acá. ¿Cómo cambió? Ups. Ok. Entonces, fíjense, ya está en operación estos vertederos. Es muy bonito ver aquello, ¿cierto? Miren cómo cae el flujo, ¿sí? A la parte de abajo. Ok. Bueno, una de las visitas que hemos hecho con los compañeros a la represa de Caracota, ¿sí? Ahí fíjense, estaba operando el vertedero de excedencias. Este es un vertedero tipo torre, ¿cierto? Tipo torre. ¿Por qué? Porque es una torre. No está en el cuerpo de la presa el vertedero como tal. Está acá en esta zona, ¿sí? Ahí se encuentra el vertedero. ¿Ok? Este es el vertedero de excedencia. Y tiene 4 lados. Si dibujo este vertedero, básicamente lo que veo es esto, nada más. Esto. Este sería la cresta del vertedero, esto que estoy viendo aquí. Como es tipo torre, está suspendida de esta forma, ¿cierto? Este vertedero con la bocatoma comparten la sección de descarga, la misma sección de descarga, porque acá adelante tengo una compuerta, en esta zona que es operada desde la parte de arriba donde están sus compañeros aquí, ex compañeros. Acá se opera, llega el operador, abre, gira el volante, el perno sin fin, sube y baja la compuerta y permite la salida del agua. Cuando el vertedero de excedencias también está en funcionamiento y la boca toma se abre incluso parcialmente, la descarga se realiza por esta estructura. Y esta estructura está atravesando todo el cuerpo de la presa de esta forma. Hay otra vista del vertedero, pero no está operando acá. Un segundito. ¿Se dan cuenta?
Acá no está operando el vertedero. Mira, aquí sí está operando el vertedero y tuvimos la suerte, ¿sí? De haber visto aquello, pero ahora en esta fotografía no está operando el vertedero, ¿sí? A estos tipos se los conoce, a estos vertederos se los conoce como vertederos tipo torre, de sección cuadrada, puede ser rectangular, también se gustan, pero este es de sección cuadrada. Se acepta este tipo de vertederos o se elige este tipo de vertederos en presas pequeñas, ¿sí? Para presas pequeñas son adecuadas. Quiero borrar un borrador. Entonces, fíjense cómo está operando el vertedero de la represa de Caracota, sección rectangular, ¿sí? 4 lados. Y obviamente hay una altura de carga, ¿cierto? Sobre la cresta del vertedero, del flujo. E inclusive por las marcas acá aparentemente podría llegar hasta aquí. Entonces, ¿sabes? Cuando vamos a esta represa, ¿sí? Medimos esta altura H y básicamente ese es H3, la altura de carga sobre la cresta del vertedero, ¿sí? Entiendo que para este proyecto el caudal para 500 años de periodo de retorno era alrededor de 7.5 metros cúbicos por segundo. Nada más, por la respuesta hidrológica de la cuenca, etcétera, etcétera. Ese es el caudal con el que se ha diseñado este vertedero. Fíjense cómo funciona, miren el flujo, la forma de ingreso y cómo cae, ¿cierto? Esto cae al fondo y es descargada por el otro conducto. Ahí están sus compañeros sacando fotos y haciendo algunas mediciones en el vertedero de excelencia. Bueno, lo común, fíjense, en los empresas, se trata obviamente de optimizar tanto espacio, recursos económicos, etcétera, etcétera. Fíjense, hay otro tipo de vertedero de excelencias que se llama tipo canal lateral. ¿Por qué? Porque está de esta forma, fíjense, la longitud del vertedero no ha sido implementado en este sentido, fíjense, no acá, sino en este sentido, casi con 90 grados respecto a esta parte de la presa. Tiene una sección de acceso, fíjense, por acá llega el flujo, tiene una sección de control, que es la cresta de la presa, y descargamos a un canal. El agua ingresa a este canal y es descargado por la rápida a la zona de disipación de energía, donde aquí aparentemente no veo la zona, o estará en construcción todavía la zona de disipación de energía, es un salto esquí, ¿sí? Pero acá todavía falta construir, ¿no? Esa parte de este proyecto, aquí les falta. Aquí lo propio, este es un vertedero de excelencias tipo canal lateral, fíjense, aquí claramente se ve el embalse, la presa la tenemos aquí, ¿sí? Y tenemos a un costado, fíjense, el vertedero de excelencias con su longitud. No es frontal, ¿por qué no es frontal? Porque si fuera frontal tendríamos el vertedero en este sentido, ¿sí o no? Esta longitud la tendríamos que tener acá construido. Pero fíjense que de esta manera no incrementamos más costos, porque aquí tendríamos que extender a lo largo del eje de la presa y implementar el vertedero. A veces las condiciones del terreno no lo dan, no hay espacio. Si aquí tuviéramos roca, sería imposible hacer, etcétera, etcétera. Entonces incrementamos los costos. De ahí que este tipo de vertedero es bastante económico y racional y muy común, utilizado incluso en nuestro medio, ¿sí? Para abaratar costos, ¿cierto? Porque igual el caudal que va a llegar acá va a salir por aquí, sin ningún problema, ¿cierto? Y tenemos una descarga tipo rápida y una zona de disipación de energía o zona terminal. Este es el vertedero de la represa de Tacagua. Les he hecho hacer un trabajo de investigación sobre el problema de sedimentación en la represa Tacagua y creo que lo han hecho, espero que lo hayan hecho, investiguen un poquito incluso dónde está ubicada. Su vertedero de excelencias tiene casi 90 metros de longitud, ¿sí? Todo esto casi 90 metros. Es un vertedero tipo canal lateral también, ¿sí? El agua, fíjense, ingresa y pasa a la sección de control y llega a la sección de descarga. Es una rápida, ¿cierto? Ahí hay varias vistas. Fíjense, esta es la longitud de 90 metros de este vertedero. ¿Ok? La sección de acceso acá está.
Esta foto es cuando fuimos a hacer batimetría. Teníamos un bote inflable con motor fuera de borda y remos. Hemos hecho batimetría y ustedes ya saben qué es hacer batimetría en embalses. Esta es la sección de acceso, ¿sí? Acá obviamente se ve que el nivel de agua está bajo, no alcanza el vertedero, pero acá, fíjense en esta imagen, ya la presa está llena totalmente y es un poco de agua que está saliendo. En esta otra sí, ya hay crecidas y está saliendo mayor cantidad de agua. Y en esta otra imagen se ve que parte la zona de disipación de energía. Ahora sí, no sé si va a funcionar este video o no, no está funcionando. Bueno, es un video, quizá en clase lo puedo mostrar, pero es un video en el que se ve cómo funciona la zona terminal de disipación de energía del vertedero de excelencias de Tacagua, esta zona, fíjense jóvenes. El video ha sido tomado por un aficionado. ¿Qué ha pasado? En esta zona, vean, estoy dibujando un hombrecito aquí, ¿sí? De acá ha sido filmada en una crecida. Fíjense la forma que tiene acá el vertedero, la zona terminal. Si tenemos un ancho B, acá al final tenemos un ancho B más grande, ¿sí o no? ¿Por qué razón? Por la ecuación de continuidad, ¿sí o no, jóvenes? B por A, ¿cierto? Entonces, para disminuir la velocidad B, ¿qué hacemos? Ensanchamos la sección, ¿cierto? Por eso es que B, el ancho del vertedero en la zona terminal es mucho mayor, ¿cierto? ¿Con qué objetivo? Con este objetivo de disipar la energía. E inclusive en este vertedero se tienen acá, y por eso es que el flujo vuela de esa forma al chocar con los dados disipadores. Acá hay varios dados disipadores. Fíjense, por eso es que el flujo acá vuela de esta forma. Acá están esos dados disipadores, ¿sí? Por acá están. Fíjense que choca el flujo ahí. Aguas abajo también tienen algunos dados disipadores. Por eso es que el flujo se eleva de esa forma. Hubiera sido bonito que vean ese vertedero funcionando, esa zona terminal. Bueno, esto es lo que pasó en Estados Unidos y producto de altas velocidades y un problema de sifonamiento que se ha presentado en su vertedero de excelencia. Fíjense, esta represa, la represa de Oborville, la represa de Oborville, la presa de Oborville, es una presa de tierra. Fíjense, tiene aproximadamente 280 metros de altura, si no me equivoco. No, 230 metros. Miren la altura de la presa, 230 metros. La longitud de la misma es de 2.100 metros, 2 kilómetros de largo esta represa. Y tiene una potencia instalada, su central hidroeléctrica de 760 megavatios. Una bonita vista, ¿sí o no?, de este proyecto. Entonces, vean, ¿dónde está el vertedero de excedencias? Clarito, clarito se ve que está aquí, ¿sí o no? Aquí está la estructura del vertedero de excedencias. En la sección de control, luego ver acá, la sección de descarga, es una rápida. ¿Y qué tipo de disipación de energía tenemos? Al igual que Itaipú y varios otros proyectos, tenemos un salto esquí o trampolín con caída libre aquí al lecho del río, ¿cierto? La central hidroeléctrica está ubicada en esta zona, acá, ¿sí? Se aprovecha esa altura de caída, a diferencia de Songo, que baja, ¿se acuerdan? Esta es una central hidroeléctrica y las aguas turbinadas se entiende que salen, otra vez regresan al río, ¿cierto? Y este río obviamente descarga hacia aguas abajo, y acá en esta parte ambos flujos se encuentran, la del vertedero de excedencia, si es que se llena el embalse, y la de la salida de la central hidroeléctrica. Si deja de operar la central hidroeléctrica, entonces el nivel empieza a subir en el embalse rápidamente y funciona su vertedero de excedencias evacuando sus excedentes, ¿cierto? Y evitando obviamente el sobrevertido. Pero ¿qué es lo que ha pasado en esta represa? Uy, aquí también tenemos un video, pero tampoco lo vamos a poder ver. Jóvenes, estoy en problemas con un poquito de internet. Acá, miren el sifonamiento que se ha producido acá, en esta parte de la presa, acá, en la parte del vertedero de excedencias, un sifonamiento. Fíjense, en Estados Unidos, donde, caramba, no deberían pasar estas cosas, en ninguna parte del mundo, desde luego, pero al mejor cazador se le va la liebre. ¿Y qué es lo que ha pasado acá? Ha sifonado
Miren, ha colapsado el vertedero, ha erosionado toda esta zona. Miren rápidamente cómo erosiona el flujo. Esto iba a avanzar más, ¿cierto? Y han tenido que, pues, cerrar estas compuertas, jóvenes. Aquí han tenido que cerrar las compuertas en la sección de control, pero acá, más bien que habían previsto, miren, esta zona, han previsto un vertedero de excedencias auxiliar, diremos, por cosas así de, no sé, un imprevisto o una situación particular que se iba a dar y justo, fíjense, ese sifonamiento ha hecho que luego cierren las compuertas en el vertedero de excedencias principal y el agua empieza a salir por esta zona. Y el agua ha descendido por acá hasta que han abierto las compuertas de desfogue de fondo y que salga el agua por la central hidroeléctrica para bajar el nivel, ¿sí? Para disminuir los caudales que salían por el vertedero de excedencias y empezar rápidamente a reparar. Pero se imaginan el desastre de un proyecto tan importante, ¿sí? Volviendo a esta imagen, se imaginan lo que pudo haber pasado, ¿cierto? Pleno juventud. Miren, tan bonita represa pudo haber colapsado, porque eso se produjo en esta zona, ha erosionado rápidamente todo esto, y si no asumían esas medidas inmediatas, hacer que salga el mayor caudal por la central hidroeléctrica y las bocatomas, desfogue de fondo han tenido que abrir, cerrar estas compuertas de acá del vertedero de excedencia principal, y miren que esta ventana como vertedero de excedencias auxiliar ha empezado a funcionar. Tengo, creo, por ahí una imagen donde ya después del desastre que se ha producido, el agua empezó a salir por toda esta zona, ¿cierto? Imagínense si esto sería ayer a la 1 de la mañana, donde la gente que generalmente está durmiendo, imagínense hubiera avanzado esta erosión, todo esto se hubiera socavado y hubieran puesto en peligro, ¿sí?, la estructura principal. Hubiera sido un desastre bárbaro, con consecuencias fatales. Bueno, jóvenes, esto ya lo tienen instalado, ¿verdad? A ver, respóndanme para ver si están despiertos. ¿Lo tienen instalado el software rápidas? Sí, ingeniero. Ok, bien. Sí, Entonces, sí, qué bueno. Bien. Es un software, ahí tienen la dirección para descargar, etcétera, que básicamente, sí, considera, a ver, ¿dónde está la entrada? No logro ver, no tengo esa imagen. Pero bueno, lo que ayuda a diseñar es básicamente la descarga, la zona de la rápida, considerando las pendientes que tiene, adecuándonos a su proyecto, porque cada proyecto es muy particular, todos tienen diferentes características, ¿sí? De sitios. Había mencionado, por ejemplo, la represa de Jampaturi, su vertedero de excedencias tiene cresta de control y después la descarga es a roca, ahí porque hay roca en la zona y se forman bonitas cascadas, ¿cierto? Y la gente va a hacer incluso allá a sacarse fotografías, porque son bonitas esas cascadas. Vayan un fin de semana a verlas, ¿sí? Cuando está la presa llena, ahora es el caso, pero bueno, sí, ahora creo que ya los vertederos no están funcionando, ¿sí? Pero bueno, podían ir de todas formas a ver. Entonces, uno se adecúa al sitio en particular. Uno tiene que ver en qué costado, además, derecha o izquierda, voy a implementar el vertedero de excedencias, considerando que no genere problemas a la gente que vive en la zona, a los animales que hay en la zona, etcétera, etcétera. Varias cosas que uno debe considerar, ¿cierto? Y por lo tanto, uno adecuar de mejor manera y de forma más económica un vertedero de excedencia. Entonces, este software, la rápida, les permite hacer el diseño básicamente de esta estructura, ¿no? Como tal, la rápida, ¿cierto? Inclusive tiene ya por estandarizado la zona de disipación de energía, por ejemplo. En este software solo no hay salto trampolín en este software, pero si alguien quiere puede desarrollar una aplicación para el diseño de un salto esquí, por ejemplo, muy fácil lo harían, tienen las ecuaciones, etcétera. El ángulo es importante de salida del flujo, pero en este caso, este software básicamente lo que considera es una fosa de disipación de energía.
e inclusive ya de manera estandarizada, producto de análisis de varios años en laboratorios, se ha estandarizado la forma y las dimensiones, ¿sí?, de estas fosas de disipación de energía e inclusive la implementación de dados disipadores. Porque el flujo, si bien que ingresa acá es súper crítico, ¿sí?, acá se produce ¿cómo se llama, juventud? Se produce un resalto hidráulico, han visto en hidráulica. Y obviamente es preferible que este resalto hidráulico sea sumergido de tal forma que ya se esté disipando la energía y el flujo que sale hacia aguas abajo, después de haber descendido bastantes metros de altura, ¿sí?, el flujo que sale al encuentro del río aquí, aguas abajo, debería ser un flujo subcrítico, ¿cierto? Velocidades de 1 metro por segundo o menos inclusive, no erosivas, ¿cierto? Ya con flujo controlado. ¿Está claro? Entonces este software es muy, muy útil, ¿sí? Fíjense, ahí les da la forma y la ubicación inclusive de los dados disipadores. Hay bloques y hay deflectores, ¿cierto? Y también sugiere las dimensiones de la fosa de disipación de energía. Les vuelvo a decir que esto está casi estandarizado y obviamente hay que asumir estos resultados que se obtienen, verificarlos, poder hacer un cálculo hidráulico por su cuenta y una serie de ecuaciones, etcétera, para poder resolver estos casos. Lo importante es que el flujo sea el resalto hidráulico sea sumergido, sea controlado, evitar que se desplace lo más que se pueda. Para eso es que se pone este colchón disipador, ¿cierto? Entonces, se puede utilizar sin problema estas relaciones y estas sugerencias de disipadores de energía. Lo pueden verificar de alguna forma. En hidráulica ustedes han visto varias ecuaciones para el cálculo de dados disipadores, deflectores, etcétera, ¿sí? Vuelvo a reiterar, y el flujo de salida, obviamente, tienen que empalmar al río aguas abajo, ya con un flujo subcrítico, nada erosivo. Bueno, ok. También hay otros tipos de vertederos de excedencias por su forma. Fíjense, este es embudo, por ejemplo, qué bonita forma tiene, ¿sí? Miren, es un embudo, ¿sí? El flujo se acerca, cae y tiene que salir por algún lado, ¿sí? Aquí está la represa, fíjense. A este costado está la represa. Y el vertedero de excedencias tipo embudo está a otro costado, juventud, ¿ya? Entonces, fíjense, todo este es el embalse. Y eso viene determinado, obviamente, por la topografía específica de cada sitio, ¿cierto? Por la forma que tiene. Pero vean dónde está el vertedero de excedencia. Entonces, si hago un esquema, acá tenemos el vertedero, el embudo, esto es así. Tiene que haber una descarga hacia aguas abajo, ¿sí? Pero obviamente también, si esto se llena, como en este caso, hay un cierto desnivel H hacia el final. Ahora bien, aquí tenemos que tener el cuidado, por ejemplo, en un embudo. ¿Por qué un embudo rebalsa? Un embudo rebalsa cuando echas agua o un líquido, rebalsa porque ha sobrepasado su capacidad de descarga, porque además el flujo ingresa y tiene que, si desplazamos el aire, ese aire tiene que salir por algún lado, ¿cierto? Entonces hay descargas que pueden ser a superficie libre, ¿cierto? Que sea superficie libre, o descargas a presión, que toda la sección esté llena. Eso ya depende del proyectista, que prefiere. Si quiere que sea sección llena, las dimensiones tienen que ser menores, porque va a trabajar a presión ese conducto. Si quieren que sea a superficie libre, y si hago un corte acá que veo, puede ser un túnel un túnel de sección bóveda, ¿sí? Entonces funcionaría a sección libre como un canal. Pero obviamente todo depende del cálculo hidráulico de ustedes. Si va a ser a presión, entonces podría ser a sección circular. A presión, esta descarga debería ser forma circular, ¿sí? No sección bóveda cuando se suele hacer a superficie libre.
Entonces, eso ya depende del proyectista, pero lo importante es considerar todas estas características, ¿cierto? Y facilitar la salida del flujo. Ahora, obviamente, así sea a sección, a presión o a superficie libre en la zona final, tenemos que tener una zona de disipación de energía necesariamente. Hay varias muestras de otros vertederos de excedencia. Fíjense el embudo, como en este caso, vean, es toda una estructura de hormigón armado, ¿sí? Y fíjense, está ahí expuesto, ¿cierto? No está apoyado en ningún lado, ¿sí? Está elevado ahí y básicamente el agua va a empezar a rodear la estructura, subir, subir, subir y va a empezar a funcionar este vertedero. Ok, es el vertedero tipo embudo. Miren la magnitud respecto a la escala de este señor que está bajando. Suponemos a ver si hay filtraciones, erosiones, etcétera, etcétera. No creo que sea un turista. ¿Sí? Fíjense las dimensiones que tendría este embudo. Ok. Aquí hay otro también, muy bonito, ¿sí? Y tiene toda una pasarela para poder ir a visitarlo, etcétera. Fíjense. Ok. También hay vertederos, como en este caso. ¿Dónde está el vertedero, Juventud? ¿En qué costado está el vertedero? ¿Quién lo identifica? Mirando la pantalla, ¿izquierda o derecha? Derecha. Derecha. Ok, acá está el vertedero de excedencia, ¿sí? Pero, ¿qué tipo es? A ver, pregunto a la sala, ¿qué tipo es? Abanico. ¿Por qué se le dice abanico? Porque tiene esa forma. Fíjense, aquí está la cresta del vertedero. Miren. En Misikuni, ¿se acuerdan? Era frontal. Así, el vertedero de excedencia. Frontal. En este caso es abanico. Miren, por la forma que tiene. Ahora, esta en Misikuni tiene una longitud L. En este caso, obviamente, esta L es mayor, ¿sí? Que esta L, que esta longitud de vertedero. Esta longitud es mayor por la forma que tiene. ¿Y por qué razón? Porque volvemos a la ecuación caudal de, podemos poner coeficiente de descarga por L por H elevado a 3 metros. ¿Cierto? Entonces, nuestra ecuación siempre de vertederos es función de esta longitud. Estamos hablando de superficie libre. ¿Sí? Es función de esta longitud. Entonces, a veces no hay suma espacios. Yo necesito una longitud L y está curveada. Por eso es que se llama tipo abanico. Porque si esta longitud la desarrollo acá y la hago frontal, esta longitud va a venir a dar hasta acá. Y puede ser que tengo problemas geológicos en esta zona, mucha roca, mucha excavación, entonces mejor hacer un vertedero tipo de cresta abanico. ¿Por qué razón? De esta forma. Sabemos porque una vez que el agua descarga, acá tenemos una pendiente S y el flujo ya adquiere una velocidad mayor. A velocidad mayor, ¿sí? Por continuidad, el área puede ser menor, ¿cierto? Porque la velocidad se incrementa y el área es menor. Por eso que fíjense, su sección de descarga inclusive se reduce a un ancho B, ¿cierto? Y aquí tenemos una longitud LO total, mucho mayor, esta longitud B. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar, porque la velocidad acá ya se incrementa y por ende A debería disminuir. Este es un modelo físico a escala construida para su observación y estudio y análisis. Fíjense, han construido un modelito a escala de un vertedero así como el que vieron en la visita al Instituto de Hidráulica, la obra de Tom en el río Choqueapu. También se puede construir vertederos de excedencia, fíjense. Este es tipo abanico por la forma que tiene y tiene esta longitud L. Si yo desarrollo y lo quiero convertir en frontal, este vertedero pues tendría que ir aquí hasta aquí. Es posible que en el sitio donde esté implementado no hay condiciones, aquí sea roca, un macizo rocoso, imposible. Entonces fíjense que mi vertedero acá en esta parte va a tener un ancho B, pero acá una L, obviamente L es mucho mayor que B, ¿sí? Pero ya acelerando el flujo, puedo disminuir este ancho B. Y las pendientes, fíjense cómo cambia la pendiente. Aquí ya hay disipadores de energía.
y aquí finalmente una fosa disipadora de energía y un empalme ya con el río en condiciones naturales. También los modelos escala ayudan a preservar esa situación, a investigar y determinar la mejor opción de funcionamiento y operación de los vertederos. Aquí un tipo abanico, semiabanico, aunque este sí está apoyado en un costado de la presa, fíjense, a este macizo de hormigón. ¿Sí? Ok. Vertederos de caída libre. Este es un vertedero de caída libre, pero con compuertas de control, porque aquí se tiene compuertas de control. Y básicamente acá se han abierto simplemente dos de las compuertas. ¿Cuántas son? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Sí? No, seis compuertas simplemente. El vertedero está dividido en seis tramos, ¿cierto? Se abren las compuertas, aquí están abiertas solo dos compuertas y el flujo cae a la fosa de disipación de energía. Es un vertedero de caída libre. Vertederos operados con puertas. Básicamente, por ejemplo, la represa de la Angostura Cochabamba. Esto es Cochabamba, esta es la carretera a Santa Cruz. La carretera antigua Cochabamba-Santa Cruz. Y tiene compuertas, fíjense. Aquí está el vertedero de excelencia, pero son compuertas. Entonces, cada una de estas es operada por estas grúas que tienen la parte de arriba. ¿Sí? Son una, dos, tres, cuatro, cinco compuertas y se abren. Es decir, que estas compuertas también trabajan como parte del cuerpo de la presa, jóvenes. No son pequeñas estas compuertas. Deben medir 1 metro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros de altura tienen estas compuertas. No sé por qué las han puesto, porque no sé, yo no hubiera diseñado de esta forma, porque aquí estás haciendo una dependencia de estructuras metálicas de 8 metros, ¿sí? Estas ya algunas tienen pérdidas, ¿cierto? Y requieren operación y mantenimiento. La operación un poco compleja de estas compuertas. Las compuertas generalmente con el tiempo la corrosión se deforma, es muy complicado. Esto debió ser nomás todo un cuerpo de presa y encima sí poner las compuertas o otro tipo de vertedero. Pero en fin, así ha sido diseñado este proyecto hace muchos años atrás. ¿Ok? Es de la represa de la Angostura Cochabamba. Esto está a media hora, creo, o 1 hora de la ciudad de Cochabamba. No sé si alguno de ustedes la conoce, pero si están allá, vayan a visitarla y vayan a caminar por ahí. Se come buen pescado, hay buenos pescados, carpa, trucha. Ok. Aquí a un romántico se le ha ocurrido diseñar este tipo de vertedero de excedencias. ¿Cómo se llama? Tipo margarita, por la forma. No es embudo, sino margarita. Pero fíjense, claro, L aquí es sumamente grande porque habría que considerar todo el perímetro este, ¿no? De la flor. Miren, todo esto es L. Y la descarga, la colección de agua se tiene que hacer abajo y recolectar y llevarlas hacia aguas abajo con todas las estructuras necesarias de disipación de energía, etcétera, etcétera. Bueno, pero tiene esa forma. Ahí está. Sin agua, es la misma, ¿eh? Sin agua, con agua y con turistas, ¿cierto? Pero fíjense que en esta foto, acá vemos varios túneles de descarga, es decir, que aquí son 6 túneles de descarga. Y que seguramente todos, como es roca, van y se unen todas estas descargas en una sola estructura y van hacia aguas abajo. Seguramente, fíjense que esto es más por cuestiones turísticas y bonito. Este vertedero no tiene pues gran capacidad de descarga, ¿cierto? Pero en realidad los vertederos principales serían todas estas estructuras que están acá. Si viene una crecida importante, ¿sí? Va a funcionar este vertedero, pero estas son las estructuras que van a evacuar esos volúmenes excedentes, ¿cierto? Así ha sido diseñado. Bueno, en fin, son casos especiales, vamos a decir, de ese tipo de estructura. Bueno, ¿cuándo ha sido esto? El 17, a finales del 2017, principios del 2018, se terminó de construir la represa de Chacaltaya. ¿Sí? Es una represa de 31 metros de altura, de tierra. Esta es la presa homogénea,
todo es de arcilla, pero recubierta con un empedrado, ¿no?, de protección. ¿Y dónde está el vertedero de excedencias? Justamente aquí. ¿Qué tipo de vertedero tiene? Canal lateral. Miren, acá está la cresta del vertedero, la zona de acceso. No está funcionando ahora, obviamente, porque es el nivel de agua donde está. ¿Sí? Este es un tipo canal lateral, el agua ingresa ahí y sale y es descargada por esta estructura, por el disipador de energía hacia aguas abajo, por la rápida. ¿Sí? Ok. Bueno, acá hay un vertedero de excedencias tipo escalonada, porque la presa es así. Esta presa ha sido construida con HCR, hormigón compactado con rodillo, y le han dado esta forma escalonada, y la gran ventaja de este es que cuando funciona su vertedero de excedencias, que está en la parte central de esta presa de hormigón, desciende por las gradas, baja por las gradas, ¿sí? No tengo una foto funcionando, pero baja por las gradas, ya básicamente disipando su energía. No tiene un caudal importante de crecidas, ¿sí? Pues de ahí que se ha optado por tener este vertedero de excedencias de estas características muy particulares, por cierto. En esta estructura de la presa de la Calaca, Cochabamba, que hemos visto sus fotos porque se ha sedimentado hace mucho tiempo atrás, etcétera, sí la han tenido que abrir. Pero fíjense dónde está su vertedero. No es de caída libre, tiene una sección de control, tiene una descarga que es una rápida, ¿sí? Pero sí tendría que tener una zona de disipación de energía en esta parte, ¿cierto? Entonces no es de caída libre. Cuidado, confunda, por ejemplo, es un vertedero de excedencias frontal y con una descarga de rápida, ¿sí? Y una zona, tiene que tener una zona de disipación de energía. Pero así está operando hoy en día esta represa, se han tomado muchas previsiones, se han trabajado en la cuenca, en la parte alta, con programas de gaviones, de deforestación, han ido a plantar árboles para que no lleguen más sedimentos y pongan en conflicto la operación de esta presa. Ok, juventud, con eso concluimos la clase de hoy, ¿ok? ¿Alguna consulta? Juventud, ¿alguna consulta? ¿Nadie? Bueno, a ver, jóvenes, aquí todavía tengo algunos vertederos, sí, 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 voy a complementar. Fíjense, falta este tema de los vertederos de tipo zigzag o laberinto. Y tienen una ventaja. Hoy en día, por el tema de cambio climático, jóvenes, miren, por el tema de cambio climático en algunos países, y tuve la oportunidad de estar en este laboratorio en Noruega, sí, fíjense que este es el vertedero de excedencias. Bueno, primero no habían esta estructura el zigzag, ¿sí? No tenía esta estructura en zigzag, miren, esta forma. Era un vertedero de esta forma, basta, canal lateral, el agua subía en el embalse, ¿sí? Ingresaba a través de la presa de este tipo, canal lateral, y la descarga a través de un túnel hacia aguas abajo. ¿Qué pasó por el cambio climático? El cambio climático hace que, si bien esta presa ha sido construida y estaba en operación para un vertedero de excedencia o para un periodo de retorno X, ¿sí? Para un caudal X1 le pondremos, por cuestiones de cambio climático ahora el caudal se ha visto incrementado, ¿ya? A un X2, ¿sí? Y por ende la presa está construida. Entonces está en riesgo de que este caudal Q2 no pueda ser evacuado por esta estructura, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho aquí? Fíjense el detalle en que está. Si antes del zigzag, antes de esta estructura, laberinto, etcétera, la longitud del vertedero era L1, hoy en día, ¿qué es igual? Es igual a este perímetro también, miren, a toda esta longitud. Si esto yo desarrollo, pues obviamente es mucho más largo. Entonces, L, ahora, este vertedero de excedencia tiene una longitud L2 mucho mayor que L1. Y si voy a la ecuación, caudal, C, coeficiente de descarga, L, H, 3 medios, ¿cierto? He incrementado L. De ahí que se usa este, este tipo de vertedero en estas condiciones, en estas características. ¿Sí? ¿Está claro? Por eso se le llama vertedero zigzag
tipo laberinto, etcétera. ¿Ok? Y miren, ha sido construido en alguna de las represas en Noruega. Ahí está el vertedero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, fíjense, si antes simplemente teníamos esta longitud L1, creo que tengo aquí las mismas. Ah, sí, están aquí, miren. Antes ese vertedero era L, tenía una longitud L. Además, útil, ¿cierto? Porque tenemos que considerar la contracción de por las pilas y muros. Ahora, su vertedero de excedencias tiene esta dimensión, L. Y obviamente L es mucho mayor que el amarillo. L es celeste, mucho mayor que el amarillo. ¿Está claro? Entonces, de esta forma se están implementando este tipo de vertederos en las presas ya construidas. ¿Por qué? Porque debido al cambio climático, a la variabilidad climática, se están incrementando los caudales de excedencias y ponen en riesgo la estabilidad de las presas. Ok, yo creo que la próxima clase vamos a ver el tema de desfogues de fondo, juventud, ¿ok? En los desfogues de fondo hay presas que operan con este tipo de estructuras. Estas son válvulas Powell Bunger, por ejemplo. Sí, fíjense cómo liberan el flujo, ¿sí? En la parte baja puede ser para desfogue de fondo, puede ser también como vertederos tipo orificio, etcétera, ¿sí? Pero fíjense, son excelentes estas válvulas para poder evacuar de manera, miren, sale el flujo y automáticamente el chorro vuela, ¿ya? Y cae ya básicamente con energía disipada, ¿cierto? Aquí esta válvula está abierta completamente y si abro la compuerta de esta válvula, el agua va a salir por aquí y va a producir esta forma, este chorro, fíjense, ¿sí? Entonces, para cerrar esta válvula, este dispositivo regresa a su posición y obstruye la salida totalmente del orificio, ¿ok? Bueno, esto vamos a ver la próxima clase, todo esto. Ok, juventud. Está nuestro compañero o coordinador o responsable del curso. Sí, ingeniero, buenas tardes, buen día. ¿Puede sacar una foto de todos los que están presentes, una lista de Está bien, asistencia? bien. Por favor.